Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el tema límite. Tenemos 2 clases más al respecto, así que vamos a ir profundizando para poder calcular, para poder empezar a calcular límites, ¿sí? Em, bien. Ahora vamos a ver límites laterales, álgebra de límites infinitos. La otra vez vimos los límites finitos, que pasaba cuando yo tenía dos funciones, se calculaba el límite de la suma, del producto, de la división y de la composición para límites finitos. Ahora vamos a ver qué pasa con los límites que dan infinito. Y vamos a entrar en el tema de indeterminaciones y vamos a ver algunos ejemplos particulares. Entonces, vamos a hablar, lo primero es de límites laterales. Vamos a hablar de límites laterales, son a un punto, o sea, un x0 y un L, un número real, y f una función definida en un entorno de x0, por ahí no está definida en x0, como siempre nos pasa con el límite, ¿sí? Diremos, vamos a decir que f tiende a L, o sea, f de x tiende a L, cuando x tiende a x0 por derecha, ¿sí? Esta es la definición de límite, ¿sí? Para todo de epsilon positivo existe un delta tal que la distancia entre f de x y L es tan chica como yo quiero, pero ahora no, no es si x está si x y x0 están a distancia menor que delta, sino es si para todo x que esté a la derecha de x0 a distancia a lo sumo delta, ¿sí? Y se denota así, es un límite de f de x cuando x tiende a x0 por derecha, ¿sí? Se simboliza con un más. Y esto se simboliza así, o sea, si yo tengo, en este caso, ¿sí? Fíjense que acá estaría el x0, ¿sí? Recuerdan que uno tenía esta situación en el límite común, ¿sí? Tenía así, decía, si para todo epsilon positivo, ¿sí? Existe un delta, tal que f de x menos L es menor que epsilon si x menos x0 es menor que delta. Bueno, si yo abría esta barra de módulo, tenía que x0 menos delta menor que x menor que x0 más delta. Esto ya lo habíamos hecho, ¿sí? Entonces, básicamente, a la derecha, ¿sí? Se refiere a esto. Fíjense que acá, o sea, fíjense que acá estaría el punto sobre el cual estoy tomando el límite y me voy acercando a ese punto por derecha, ¿sí? O sea, de este lado, o sea, desde x0 para más una distancia, o sea, supónganse x0 más un determinado numerito a x0, ¿sí? Me voy acercando solo de este lado, ¿sí? Eso sería el límite por derecha. Y por izquierda sería justamente lo otro, ¿no? Sería justamente tomar el otro pedacito de intervalo. F tiende a L cuando x tiende a x0 por izquierda, si para todo epsilon positivo existe un delta tal que la distancia entre F y L es menor que epsilon, si x, para cualquier x que esté a la izquierda de x0, ¿sí? De x0 menos delta, ¿sí? A x0. Y se denota el límite por izquierda así. Entonces, esta notación se refiere, me acerco por la derecha a x0 y esta es me acerco por la izquierda. Es bastante útil porque nosotros hasta ahora cuando hablábamos de límite, era de límite cuando tiendo a un número x0, era me voy acercando por ambos lados. Ahora es, ¿me acerco solo por este lado o me acerco solo por este lado? ¿Sí? Acá lo mismo. Acá para esto lo mismo. O sea, en este caso, acá tengo x0 menos delta, o sea, x va a estar entre ese valor y x0. O sea, va a ser uno de por acá, cualquiera de por acá, ¿sí? Entonces me voy acercando al x0 por la izquierda, ¿sí? Entonces, eh, por supuesto, también se puede definir límites laterales que den infinito,
¿sí? Acá, ¿qué quiero decir? No, o sea, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, no. Me refiero a límites que den infinito. En lugar de ser un L finito, lo que puede pasar es que yo tome límites laterales por derecha y por izquierda, ahora lo vamos a ver con ejemplos, y que me den infinito, ¿sí? Es a eso me refiero. El límite, los límites en el infinito, cuando x tiende a más infinito o menos infinito, no son límites laterales, ¿sí? Porque no están al costado de nadie, ¿sí? Es cada vez se hace más grande o cada vez se hace más chico, ¿sí? Es distinto, no confundir. ¿Valen las mismas propiedades? Bueno, para los límites laterales me refiero a que el límite lateral es único, si existe, que el límite de la suma de los límites, o sea, el álgebra de los límites laterales es igual que el álgebra de los límites a dos lados, la composición, etcétera, ¿sí? O sea, todo lo que vimos hasta ahora para límites a dos lados se ve también que vale para el límite lateral. Y vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo muy básico es la función 1 sobre x, la famosa racional más básica y homográfica que hemos trabajado, cuando yo tomo un límite de esa función, ¿sí? Para cualquier punto x0, o sea, voy tendiendo con x a un x0 cualquiera menos el 0, ¿sí? Entonces, eso me da la función evaluada en el punto, ¿sí? Porque recuerden que esta función tiene como dominio todos los reales menos el 0. Y para cualquier número distinto de 0, el límite de esa función cuando tiendo a ese número, el límite lateral por derecha y por izquierda, da lo mismo que evaluar a la función de punto, o sea, da lo mismo que el límite a dos lados, el límite a secas, se le dice también. Pero cuando yo hago, fíjense que el 0 no está en el dominio de esta función, pero está pegado al dominio, entonces puedo calcular el límite. Cuando tiendo por derecha, ¿sí? A la función, a 0, la función 1 sobre x se va más infinito. Fíjense que si yo acá voy poniendo valores cada vez más chiquitos, 0,1 en módulo, 0,001, 0,000001, al dividir 1 por esos valores se hacen cada vez más grandes. En este caso pasa igual, pero con signo negativo, ¿sí? O sea, en módulo lo que va a quedar es un valor cada vez más grande, pero negativo, ¿sí? Entonces, de hecho, el gráfico de esta función, y es bastante coherente, en el gráfico de la función 1 sobre x, si se ponen a pensar, ¿sí? Acá está x y recuerdan que la función hace esto. ¿Sí? La función f de x igual 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, cuando me acerco, ¿sí? Por este lado, o sea, cuando tiendo a 0 por derecha, se va más infinito. Y cuando tiendo a 0 por izquierda, ¿sí? Se va a menos infinito. Como verán, acá se crece y acá se va para menos infinito. ¿Sí? Después, por ejemplo, el logaritmo, los límites laterales son útiles en estos casos, donde yo tengo distintas situaciones. Por ejemplo, para el logaritmo, recuerdan que para cualquier x0 positivo, el límite es evaluar el logaritmo en el punto. Y los límites laterales van a valer lo mismo que el límite s. Pero sin embargo, también no, perdón. Ay, estoy haciendo lío, escape. Pero, ay. Hice lío. Acá, perdón. Entonces, los límites a dos lados van a dar lo mismo que el límite a secas, pero si yo calculo el límite cuando x tiende a 0, recuerden que el 0 no está, ¿sí? Y que el dominio está solo para los positivos del logaritmo. Entonces voy a poder calcular solamente el límite por derecha a 0, ¿sí? Porque me voy a poder acercar con valores de x con el logaritmo solamente para valores positivos, o sea, me voy a poder acercar al 0 por derecha. Y lo que sucede con el logaritmo cuando me acerco al 0 es que se va a menos infinito, ¿sí? Porque lo que tengo que hacer, recuerden que si yo pongo acá un número muy chiquitito, módulo, o sea, por ejemplo, no sé, 0,01,
La pregunta del logaritmo es, ¿a quién tengo que elevar? A e para que me dé 0,01. Y bueno, empiezan a ser potencias negativas. Y a medida que el número se hace más chiquitito, el argumento del logaritmo se hace más chiquitito, este valor se hace cada vez más grande. Entonces, se hace, perdón, más negativo. ¿Sí? Porque necesito que sea más chiquitito. Entonces, eso me dice que el límite por derecha es menos infinito, ¿sí? Y por izquierda no existe, ¿sí? Porque no tengo forma de acercarme, no puedo poner valores negativos en el argumento del logaritmo, ¿está bien? Entonces, solamente para el caso del 0 voy a poder tomar límite, pero ese límite va a ser por derecha. Entonces, el límite lateral me sirve para estos casos donde no tengo definido lo que vale no tengo definido acercarme por ambos lados, ¿sí? El límite a secas no lo tendría definido, el límite a ambos lados. Otro ejemplo parecido al logaritmo es con la raíz cuadrada de x, que es en 0 me voy a poder acercar solo por derecha, ¿sí? Porque por izquierda no puedo poner ningún número negativo. Esta función partida es una función que vale constantemente 1 para todo x mayor o igual que 2 y constantemente menos 1 para todo x de menos infinito a 2. ¿Sí? Si uno la grafica, esta función se ve así. Es una función partida. Vale menos 2 de menos infinito a 2, sin incluir el 2. ¿Sí? Perdón, vale menos 1. Y vale 1 de 2, incluido el 2, a más infinito. Así que es una función partida donde cada pedazo es una constante. ¿Sí? Si yo tomo cualquier x mayor, x0 mayor que 2, de acá para allá, mayor estricto, ¿sí? Los límites laterales me van a dar igual que el límite a secas, me va a dar 1, ¿sí? Porque, por ejemplo, si agarro al 4, ¿sí? Tanto si me acerco por izquierda o por derecha, la función es constante, así que me da 1. Lo mismo pasa para cualquier x0 menor que 2, ¿sí? Donde va a dar el límite, igual que el límite a secas, va a dar menos 1 en los límites laterales. Pero en el caso 2, ¿sí? Que el 2 incluso está en el dominio de esta función. Si yo tomo el límite por derecha, cuando me acerco, ¿sí? Acá, fíjense, o sea, si yo agarro, por ejemplo, como les decía, si agarro el 6, ¿sí? La función acá vale 1 y tanto si me acerco por derecha como por izquierda, en realidad por derecha y por izquierda acá, ¿sí? Sus imágenes también son 1. Entonces es siempre 1, incluyendo cualquier valor del intervalo. Lo mismo pasa para estos negativos. Por ejemplo, si yo tomo el menos 4, ¿sí? Y me acerco por derecha o por izquierda, lo que voy a tener es que siempre vale menos 1 la función, ¿sí? El problema es acá, donde si yo me acerco al 2, ¿sí? Por izquierda o por derecha. Si me acerco por izquierda, lo que sucede es que por izquierda la función, o sea, f de x es menos 1, ¿sí? Si x es menor a 2. Cuando me acerco por derecha, es 1, si x es mayor que 2. Entonces, si yo tomo el límite por derecha, o sea, si me acerco por la derecha de 2, de este lado, ¿sí? De esta función, me va a dar 1, ¿sí? Porque vale siempre 1. Y si me acerco por izquierda, siempre va a valer menos 1. Entonces, fíjense que en este caso es un ejemplo donde los límites laterales dan distinto, ¿sí? Y los puedo calcular ambos, ¿sí? No tengo ningún problema en calcularlos. Entonces, algo interesante que justamente nos marca un poco este ejemplo es lo siguiente, que va a ser equivalente, es decir, que el límite a dos lados existe y me da un número L, si solo si los límites laterales existen y me dan el mismo valor. ¿Sí? O sea, eso es lo que significa esto, ¿no? Entonces, el límite en F0 existe siempre y cuando los límites laterales en dicho punto existan y coincidan. Entonces, los límites laterales son importantes por este sentido.
A veces es muy difícil, o es más difícil calcular el límite a ambos lados en simultáneo. Pero por ahí los límites laterales son más sencillos. Entonces, calculando ambos, si coinciden, va a existir el límite a dos lados y me va a dar el número que sea. Si no coinciden, el límite no va a existir, porque esto es una condición necesaria y suficiente. Entonces, si estos dos existen, pero me dan distinto, ya automáticamente este no existe. Y eso es a lo que viene el ejemplo anterior, ¿sí? El ejemplo anterior, el límite cuando tiende a 2 a ambos lados, de f de x no existe. ¿Por qué? Porque por derecha me dio 1 y por izquierda me dio menos 1. Entonces, los laterales existen y van a existir siempre. A ver, van a existir siempre que tenga sentido. Por ejemplo, en el logaritmo no tiene sentido pensar a la izquierda, ¿sí? Límite por izquierda, solo límite por derecha. Pero, entonces, en este caso, estamos hablando cuando tenga sentido pensar en límite por izquierda y por derecha, tienen que dar lo mismo. Y en el ejemplo este, no, el límite a secas no existe porque los límites laterales no coinciden. Bien, entonces, con esto ahora cambiamos un poquito de tema y vamos a hablar un poco del álgebra de los límites infinitos, los límites que dan infinito. Y justamente la cosa difícil de esto es que los límites, cuando yo tengo dos funciones, ¿sí? F y G, y x0, y tomo límite cuando x tiende a x0, y alguna de las dos funciones tiene límite infinito, la suma, la resta, la multiplicación y la división no cumplen necesariamente con el álgebra de límites, justamente porque me están dando cosas, o sea, las tendencias no son números, no es una tendencia de número, sino es una tendencia al infinito. Y eso me cambia un montón la situación. Entonces acá les quería representar en esta tabla, y ahora en la página que viene tenemos otra tablita más, un poco las situaciones. Entonces, si yo tengo que f tiende a más infinito, ¿sí? Y g tiende a un número L constante, ¿sí? Cuando yo hago la suma, ¿sí? El límite de la suma no es la suma de los límites, no tiene sentido eso. Entonces, ¿qué es sumar? Bueno, justamente si yo sumo algo que tiende a infinito y sumo algo que tiende a un número, no importa si el número es negativo, eso sigue tendiendo a infinito. Lo mismo pasa con la resta. No importa que el número este sea grandísimo, como esto se va más infinito, se sigue yendo a más infinito. ¿Sí? Estos son tendencias, ¿sí? Recordar eso, es muy importante recordar eso. Si ahora cambia el signo de infinito, de f, y tiende a menos infinito, estos son casos, algunos casos, ¿sí? De vuelta, el menos infinito termina ganando al L independientemente de si el L es muy grande o muy chico. Entonces, fíjense que el límite de la suma o de la resta no es la resta de los límites. Si los dos son infinitos, ¿sí? Y yo hago la suma va a ser tan grande como yo quiera, ¿sí? Entonces tiene sentido que la suma me dé más infinito. Pero si yo tengo algo que tiende a más infinito y le resto algo que tiende a más infinito, eso es indeterminado. ¿Y qué quiere decir indeterminado? Bueno, quiere decir que va a depender de quiénes sean las funciones, que no hay una receta. Por ejemplo, en estos casos, yo les pude asegurar que esto se iba a más infinito o a menos infinito. Acá va a depender de quiénes sean las funciones f y g. En algunos casos va a dar, por ejemplo, 0, en algunos casos va a dar infinito, más infinito, en algunos casos va a dar menos infinito, y va a depender mucho de cómo sean las funciones. Entonces, ¿qué quiere decir ser indeterminado? Quiere decir eso, que va a depender, o sea, que no se puede hacer una regla, sino que va a depender de las funciones que esté considerando. Bueno, acá lo mismo, fíjense que si yo hago la suma, como esto tiende a más infinito y esto tiende a menos infinito, acá me vuelve a quedar una determinación de tipo más infinito o menos infinito. Esto tiene que ver con que esto crece tanto como yo quiero y esto decrece tanto como yo quiero. Entonces, ¿quién gana? ¿Cómo es? Bueno, va a depender un poco de cómo crece esto tanto como yo quiero y de cómo decrece esto tanto como yo quiero. Después, con la multiplicación, bueno, también por supuesto vale para límites en el infinito, ¿sí? No solamente para un x0 puntual. Y por ejemplo acá, vamos a hacer con la multiplicación y la división.
Bueno, si f tiende a más infinito y g tiende a un número, ¿sí? Va a depender un poco del valor numérico. Eso lo vimos un poco sin mencionarlo así tan general cuando vimos lo de monomios y la tendencia de los polinomios a cuando x tiende a más infinito o menos infinito. Fíjense, si L es positivo, esto tiende a más infinito y esto tiende a algo positivo, entonces va a tender a más infinito. Si L es negativo, va a tender a menos infinito porque me va a cambiar el signo del crecimiento este. Y si L es cero, es una indeterminación. ¿Por qué? Y justamente porque esto crece tanto como yo quiero y esto se hace nulo. Entonces, ¿quién gana? Bueno, no se sabe, es una indeterminación también. Si yo hago el cociente de esto, va a depender un poco si L es positivo o si es negativo, pero en ambos casos va a dar infinito. O sea, justamente va a tender a más infinito si L es positivo y va a tender a menos infinito si L es negativo. Después, si los dos tienden a infinito, si uno más infinito y el otro menos infinito, el límite del producto me va a dar menos infinito, ¿sí? Porque esto crece tanto positivamente y esto decrece negativamente, entonces me va a dar menos infinito. Y si hago el cociente, eso es una indeterminación también, porque justamente lo mismo que pasa con la resta. Esto crece mucho, ¿sí? Y esto también crece mucho en módulo, ¿sí? Acá incluso no importa el signo. Crece mucho y crece mucho. Bueno, la división, o sea, si yo tengo 10 sobre 2, 20 sobre 2, 30 sobre 2, va a ganar lo de arriba, ¿sí? Pero si yo tengo cosas muy, muy parecidas, ¿quién gana? Bueno, ¿tiene que ganar alguien? Bueno, va a depender un poco de cómo sean las funciones. Entonces, por eso es indeterminado también. Acá, si f tiende a un límite concreto y g tiende a menos infinito, fíjense que esta parte, el producto es más o menos parecido, ¿no? O sea, va a dar infinito en los casos que L sea o positivo o negativo y va a dar indeterminado si L es cero. ¿Sí? O sea que es una indeterminación de tipo 0 por infinito. Pero si yo hago el cociente de algo que tiende a L sobre algo que tiende a infinito, ¿sí? Esto da 0, ¿sí? Porque se hace cada vez más grande en módulo, no importa el signo acá. Y acá quiero no dejar de destacar que yo estas cosas que estoy poniendo tienen que ver con comportamientos de tendencia, ¿sí? Esto no es que es el número infinito. Recuerden siempre eso, son tendencias, ¿sí? Esto tiende a cero. Acá obviamente lo escribí abreviado por una cuestión de organización y ¿sí? Porque no me alcanza para escribir todo. Pero fíjense que esto es el límite da L, el límite da menos infinito, ¿sí? Y el límite del cociente, ¿cuánto da? ¿Sí? No estoy diciendo que L dividido infinito, porque eso no tiene ni sentido numéricamente. ¿Está bien? Bueno, si L es distinto de 0 y la G tiende a 0, me da esa álgebra de límites. L por 0 me da 0. Y si hago el cociente, me da infinito, ¿sí? Porque es algo que tiende, fíjense que algo que tiende a L, ¿sí? Sobre algo que tiende a 0. Acá fíjense que no estoy dividiendo por 0, es algo que tiende a 0. Ojo con eso, es lo mismo que recién les mencionaba. Entonces, acá lo que sucede es que esto se hace cada vez más grande. Acá no le puse signo al infinito porque va a depender un poco de quién es L, ¿sí? Y cómo tiende a 0. Así que lo dejo en infinito. Y si los dos son 0, 0 por 0 me da 0, en el límite es álgebra de límites, eso no hay problema, pero 0 dividido 0, algo, o sea, esto no es 0 dividido 0, esto es algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0, es una indeterminación también, porque es lo mismo. ¿Quién se anula, quién tiende a 0 más rápido? ¿El numerador o el denominador? Bueno, no es lo mismo. Entonces también va a depender de cómo sean las funciones. Entonces, las indeterminaciones que vimos hasta ahora son de tipo infinito menos infinito, 0 por infinito, infinito sobre infinito y 0 sobre 0. Vuelvo a repetir, ¿por qué es indeterminado? Y porque no puedo decidir efectivamente a qué tiende. Voy a tener que ver cómo es la función. Esto depende de las funciones involucradas, es decir, que pueden cambiar los resultados y no se pueden generalizar. Entonces hay que ver cada caso particular. Por ejemplo, yo les pongo un solo ejemplo. Si uno pone estas dos funciones, x y raíz cuadrada de x,
y hace f sobre g, lo que tengo es x sobre la raíz cuadrada de x, ¿no? Y eso es una determinación de tipo infinito sobre infinito. ¿Por qué? Porque lo de arriba tiende a más infinito y lo de abajo también. Pero fíjense que yo esto lo puedo trabajar, porque esto es x a la 1 y esto es x a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, puedo hacer potencias de igual base que se divide, entonces se restan las potencias. Entonces me queda x a la 1 menos 1 medio es x a la 1 medio, que es raíz de x. Y me queda esto, o sea, simplificando, y esto se va a más infinito. ¿Sí? Cuando x tiende a más infinito. Pero si yo en lugar de tener f sobre g, tengo g sobre f, vuelvo a tener una determinación de tipo infinito sobre infinito, pero cuando hago la cuenta, la raíz cuadrada, si yo quiero simplificar, me queda abajo, ¿sí? Porque acá sería x a la 1 medio menos 1. Entonces me quedaría x a la 1 medio, que sería esto que está acá. Y esto, cuando x tiende a más infinito, se va a más infinito del denominador. Y acá queda constantemente 1, y esto me da 0. Entonces, fíjense que depende de quiénes sean f y g, ¿sí? Entonces, en esto, por eso es indeterminado. En ambos casos me dio una determinación de tipo infinito sobre infinito, pero se resuelve distinto. Y tiene que ver con el crecimiento. Justamente lo que sucede en este caso es que la función lineal crece más rápido que la función raíz cuadrada, ¿sí? Y acá al revés, ¿no? Entonces, acá es como que termina ganando el numerador y acá es como que termina ganando el denominador. Entonces va a depender de quién sean f y g, por eso hay que salvar la indeterminación, en este caso fue simplificando, fue muy sencillo, y trabajando la expresión. Entonces vamos a ver algunos casos particulares de estas indeterminaciones. Por ejemplo, polinomio sobre polinomio cuando x tiende a más infinito, ¿sí? En ambos casos, en cualquier caso, es una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. En este caso en particular, lo de arriba tiende a más infinito y lo de abajo tiende a más infinito, ¿sí? Porque son polinomios de grado impar y par, pero con coeficiente principal positivo. Entonces, ¿cómo puedo trabajar esto? Bueno, si yo quiero hacer algo parecido a lo que hice acá, bueno, para poder simplificar, no puedo, a ver, para poder simplificar, debería poder sacar algún factor común o algo. Bueno, lo que uno puede hacer, a pesar de que no tiene un factor común para sacar, es sacar factor común forzado. Es decir, sacar la máxima potencia de x de arriba y la máxima potencia de x de abajo. Con esto lo que va a quedar, ¿sí? O sea, acá voy a sacar x al cubo de factor común y acá x cuadrado. Entonces lo que me va a quedar adentro del paréntesis del factor común no va a ser un polinomio ya, ¿sí? Pero me va a ayudar en la resolución. Entonces si yo saco x al cubo, ¿sí? De factor común forzado, me va a quedar esto. Fíjense que si yo vuelvo para atrás y distribuyo, me queda x cubo por 1, me queda x cubo por menos 5x cuadrado me queda menos 5x, y x cubo por 3 sobre x cubo me queda 3. ¿Sí? Lo mismo acá. Acá abajo saqué factor común forzado x al cuadrado, entonces me quedó 1, y acá me quedó menos 4 sobre x al cuadrado. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Bueno, porque yo ahora puedo cancelar o simplificar. Por ejemplo, voy a desaparecer la x al cuadrado, simplifico x al cuadrado con x al cuadrado acá y me sobrevive una x arriba, ¿no? Entonces me queda esto. Entonces ahora tomo el límite. Una vez que simplifico, tomo el límite, ¿sí? Abajo, lo que tengo, fíjense, vuelvo a calcular límites, ¿sí? Y me queda arriba el límite de x por el límite de esto. Y abajo me queda el límite de esto, ¿sí? El límite de x cuando tiende a más infinito es más infinito. Y esto que está acá, fíjense que esto es el límite, una álgebra de límites. Esto tiende a 1. Esto tiende a 0, ¿sí? Porque es una constante sobre algo que tiende a infinito. Y acá lo mismo. Entonces, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 1. Entonces, esto tiende a 1. Y lo de abajo es, esto tiende a 1 y esto tiende a 0. Entonces, tiende a 1. Entonces, esto me da más infinito. Entonces, este límite, esta indeterminación, la resolvimos, la salvamos, se le llama, y nos dio más infinito. Ahora ya no es indeterminado, dijimos,
da algo, da más infinito. Vamos con otro ejemplo. Acá en este caso tengo, fíjense que en este primero tenía grado de arriba, era más grande que el de abajo. Acá al revés, el de arriba tiene grado 2 y el de abajo tiene grado 5. Fíjense que tiende, o sea, cada uno de ellos tiende a infinito, en este caso menos infinito porque es un polinomio de grado 2 con coeficiente principal negativo y en este tiende a más infinito. También es indeterminado, independientemente del signo del infinito. De vuelta, sacamos factor común forzado, arriba x al cuadrado y abajo x quinta, y me queda, fíjense que me queda, adentro de paréntesis me queda menos 1 sobre x, más 1 sobre x al cuadrado, y x quinta por 1 más 3 sobre x cubo. Fíjense que si yo vuelvo a distribuir, obtengo esto. Siempre chequeen eso es importante, porque si no, a veces uno hace mal las cosas. Bueno, simplifico el x al cuadrado con x a la quinta, me sobrevive en x al cubo, ¿sí? Porque me queda, o sea, esto sería x a la 2 menos 5, me queda x a la menos 3, que es este x al cubo, y ahora tomo el límite de vuelta. Lo de arriba tiende a menos 1, 0 y 0, o sea, tiende a menos 1, y lo de abajo tiende a más infinito, y esto tiende a 1, ¿sí? Entonces es algo que tiende a una constante sobre algo que tiende a infinito, entonces esto se va a 0. Vamos con el último ejemplo. Ahora dos polinomios, o cociente de dos polinomios, que tienen el mismo grado, ¿sí? Infinito sobre infinito es la indeterminación. Al sacar factor común forzado, saco la misma potencia de x, entonces se simplifican completamente las x, de tanto del numerador como del denominador, las potencias de x. Entonces me queda el límite de 3 más 4 sobre x más 1 sobre x al cuadrado arriba, sobre el límite de 2 menos 5x cuadrado. Arriba esto tiende a 3, porque esto tiende a 3, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 2 y esto tiende a 0. Entonces esto tiende a 3 medios. Fíjense que uno, si lo trata de hacer con cualquier polinomio, le va a tener siempre esta situación. Si yo tengo dos polinomios y tienen el mismo grado, me va a dar, supónganse que el coeficiente principal de P es A y el coeficiente principal de Q es B, me va a dar A sobre B. Fíjense lo que pasó acá. Este tenía coeficiente principal 3 y este tenía coeficiente principal 2. Y me quedó 3 medios. Pero tenían el mismo grado. Si el grado del de arriba es mayor que el grado del de abajo, esto se va a ir a infinito. ¿Sí? Va a depender si más o menos infinito, dependiendo de cómo sea el polinomio. Si el grado del de abajo es mayor que el grado del de arriba, va a tender a 0. Esa es la tendencia que se va a cumplir siempre. Otros ejemplos. Bueno, estos son de tipo infinito sobre infinito con polinomios. Miren este otro ejemplo. El límite de x tendiendo a 3 de este cociente de polinomios, también 1 de grado 3 sobre 1 de grado 2, pero la diferencia es que si yo evalúo en 3, acá abajo me da 0 y arriba también me da 0. Entonces, la tendencia es una indeterminación, me da una indeterminación de tipo 0 sobre 0. O sea, acá no es que esto da 0 sobre 0. O sea, lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0, porque recuerden que estoy tomando el límite. O sea, yo no podría evaluar a estos dos polinomios en 0. En este caso, no nos sirve mucho hacer lo anterior, sacar factor común forzado. Lo que nos sirve es darnos cuenta de que si lo de arriba y lo de abajo se hicieron 0 en 3, es porque 3 es raíz de ambos polinomios. Entonces, lo que puedo hacer es factorizar estos polinomios con el monomio x menos 3. O sea, agarrar el polinomio de arriba, dividirlo por x menos 3, y agarrar el polinomio de abajo y dividirlo por x menos 3. ¿Sí? Entonces, en realidad factorizar. El de abajo es sencillo porque es una diferencia de cuadrados, me queda como x menos 3 por x más 3. El de arriba hay que hacer la división, a eso me refería. Y si uno hace la división, le queda esto. Entonces ahora, como tengo el mismo factor x menos 3 arriba y abajo, se pueden cancelar. Al cancelarse, me sobrevive los otros dos términos. Entonces me queda el límite de x, o sea que este límite, que en principio era indeterminado, es igual a este límite,
y a su vez es igual a este límite donde ya no está el factor x menos 3. Entonces, si yo vuelvo a tomar límite arriba y abajo, van a ver que ya no es indeterminado, ¿sí? Porque arriba, cuando evalúo, fíjense que acá es evaluar en 3 el límite, entonces 3 al cuadrado más 3 más 1 queda 13, y acá es 3 más 3 queda 6. Entonces este límite da 13 sextos. Sorteamos la indeterminación de tipo 0 sobre 0 y nos dio 13 sextos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la idea de acá es factorizar con la raíz que tengo, aprovechando de que me acaba de dar el dato de la raíz, básicamente. Entonces, si yo tengo dos funciones polinómicas y el límite cuando tiendo a un x0 me da 0 sobre 0, para sortear esa indeterminación hay que factorizar p y q con x menos x0. Y después simplificar y volver a tomar límite. Lo que puede pasar es que yo lo haga y me vuelva a dar 0 sobre 0. Entonces, si vuelve a pasar, tengo que volver a repetir esa factorización hasta que, o sea, tengo que seguir factorizando y eliminando factores hasta que desaparezca. Lo que puede pasar, que acá en este caso no pasó, es que por ahí x menos 3 sea que el 3 sea raíz doble, por ejemplo, de alguno de los dos polinomios. Entonces, en ese caso se simplificará solamente uno de los dos y quedará en x menos 3, entonces o en el numerador o en el denominador se tenderá a 0. Bueno, no importa, porque mientras no tiendan a 0 numerador y denominador a la vez, no hay problema. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, si arriba tiende a 0, pero abajo tiende a un número, no pasa nada. ¿Sí? O al revés, si arriba tiende a un número y abajo tiende a 0, no pasa nada. Eso no da indeterminado. ¿Sí? Bien. Otro caso indeterminado interesante. Este es un tipo infinito o menos infinito. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de x, cuando x tiende a más infinito, se va a más infinito. Y raíz cuadrada de x más 1 tiende a más infinito, pero como está con un signo menos, se va a menos infinito. Entonces, una forma de sacarse de encima esta indeterminación es multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Se acuerdan cuando hacíamos racionalización? Bueno, exactamente es eso. Fíjense que el conjugado de esta cosa es raíz de x más raíz de x más 1. Fíjense que esto no es indeterminado, porque cuando x tiende a más infinito, esto se va a más infinito, y esto se va a más infinito, y se están sumando, así que esto se va a más infinito. Entonces no estoy, como por decir, complicando la situación. Entonces, fíjense, esta expresión es equivalente a esta expresión, que es, justamente, yo quiero agregarle el conjugado, pero para no afectar la expresión, multiplico y divido, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era como lo de racionalizar. Entonces multiplico y divido para no afectar la expresión. Entonces el límite va a ser igual que el límite de esta cosa. Entonces acá arriba me va a quedar el cuadrado de esto menos el cuadrado de esto. Y abajo me va a sobrevivir esta cosa. O sea, parece que empeora, pero en realidad no. Porque arriba me va a quedar la raíz cuadrada de x al cuadrado menos la raíz cuadrada de x más 1 todo al cuadrado. Y fíjense que, primero, x tiende a más infinito, así que es muy positivo, así que esto se simplifica con esto, me queda x, y esta raíz se simplifica con esto y me queda x más 1, con un signo menos adelante. Entonces, fíjense que arriba me sobrevive solamente un menos 1, y abajo me queda esta porquería. Pero no importa, porque a pesar de ser una porquería, no es una indeterminación, porque dijimos, esto tiende a más infinito. Entonces ahora tengo algo que es 1 sobre algo que tiende a infinito. Entonces eso se va a 0, ¿sí? Tiende a 0. Entonces esa indeterminación en realidad se va a 0. Fíjense que acá un poco lo que nos dice es, esta función crece tanto como esta, entonces se van compensando, porque si el límite en realidad da 0, es como que se van compensando. Bien, entonces con esto se puede avanzar bastante con la práctica de límites, porque justamente acá ya tenemos varias propuestas, como las polinómicas y estas, y pueden hacer ya varios ejercicios, 3, 5, 8 y 9 de la práctica 3, y también tienen acá las páginas del libro por si quieren seguir estudiando y contrastando. Entonces, bueno, acá
seguimos con la última clase de límites y después quedan 2 más de continuidad. Así que bueno, nos vemos.